Ya, primero que todo, presentar a Catalina. Catalina Boch, de profesión es psicóloga de la Universidad de Santiago, magíster en psicología jurídica y forense, con fuerte acento en áreas de interculturalidad, migración, derechos humanos y género. Catalina de nacimiento es cubana, radicada en Chile hace ya más de 30 años, casi 30 años, perdón. Es activista por los derechos de los pueblos migrantes y actualmente es vocera de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile. Su trayectoria como académica y activista social la ha llevado a desenvolverse en distintos espacios y ámbitos, desde una candidatura independiente a convencional constituyente por el Distrito 9 hasta múltiples participaciones en seminarios, charlas y conversatorios llevados a cabo en universidades nacionales. Su práctica académica relacionada a docencia aborda múltiples temáticas, la que destaca diversidad e inclusión, migración, pueblos indígenas, género y personas en situación de discapacidad. Catalina, adelante, puedes comenzar tu presentación. Hola, muy buenos días. Muy honrado de estar acá en este espacio y deseando que sea una hermosa y fructífera jornada. Bueno, yo quería partir mi presentación, si es posible, con un video que justamente no fue hecho por nosotros, sino por medios de comunicación hace unos añitos atrás, pero es justamente de una de las instituciones educativas donde hemos estado trabajando en materia de interculturalidad. Así que me parecía que era una buena forma de iniciar la jornada y en particular la exposición que voy a compartir. Entonces, cuando quieran proyectar la PPT, yo les voy contando un poquito de qué se trata la presentación. Vamos a justamente compartir con ustedes la experiencia de estar más de 5 años de manera sostenida y regular, contribuyendo a la formación en el ámbito de la interculturalidad, y desde ahí reconocer además algunas necesidades, algunos desafíos que hemos ido sistematizando también a raíz de esta experiencia. Con tranquilidad podría decir que estamos cerca, si es que ya no hemos pasado esa barrera, de los 1000, de las 1000 personas que han tenido participación en estos espacios de formación. Y no estoy en este caso involucrando ni incorporando a personas, a estudiantes de programas de formación académica más formal como la universitaria, sino particularmente, y si quieren podemos dar inicio con la primera. No estoy refiriéndome a estudiantes de las universidades en las que me ha tocado hacer clases también sobre esta materia, sino en particular son las experiencias de formación continua, de equipos, de profesionales, de funcionarios y funcionarias de distintos servicios, en general servicios públicos, que han participado de estos talleres en temáticas de migración e interculturalidad. Como les decía, hace un poquito más de 5 años que comenzaron en Chile a implementarse este tipo de iniciativas. No es que yo haya participado en todas ellas, pero sí, de las que les voy a hablar son aquellas en las que me ha tocado el privilegio de estar. Y este aumento ha tenido que ver con justamente la llegada de mayor población migrante, incluso de nuestra propia región, pero región latinoamericana, pero que venían desde lugares que tenían otros idiomas, como es el caso de la comunidad haitiana, o bastante menos redes de apoyo y más necesidades de apoyo desde los servicios públicos del Estado. Y desde ahí, y el reconocimiento de no contar con las suficientes herramientas para poder abordar de manera adecuada las necesidades de esta población, comienza a surgir esta dialéctica entre las necesidades y las posibilidades de dar estos soportes a distintos sectores públicos. Eh, y bueno, como les decía, en general el foco estaba más puesto en la población migrante, muchas veces es así, pero
desde ahí se ha ido dando la oportunidad de trabajar no solo en lo que tiene que ver con migración, sino desde el enfoque intercultural, y eso ha ido aumentando gradualmente. Como les comentaba, estos dispositivos que incluso en pandemia, en los últimos, en el 2020 y en el 2021, han sido en formatos online, todos, son metodologías muy participativas, tipo taller, y en la mayoría de los casos las acompañamos de materiales de apoyo bibliográfico, audiovisual, recursos didácticos, de manera tal que le pueda quedar la mayor cantidad de, justamente, de herramientas que les permitan continuar este trabajo. Yo creo que es importante decir, y pasamos entonces a la siguiente diapo, que esta oportunidad que he tenido de participar de programas de formación continua en el área de la interculturalidad durante estos más de 5 años, como le decía, llegando alrededor de 1000, por no decir un poco más, de funcionarios y funcionarias del ámbito fundamentalmente público o también de organismos colaboradores, como por ejemplo lo son fundaciones, corporaciones que son pueden ser de carácter privado, pero solicitan estas capacitaciones en virtud de que reciben fondos estatales y están ya trabajando con población migrante, con diversidad cultural, y solicitan estos espacios de formación justamente para dar cumplimiento de mejor manera a los desafíos que supone el trabajo con esta diversidad, y como les digo, para la cual me parece que en general se parte de no saber mucho qué hacer con ella, ¿no? Después descubrimos con el paso del tiempo y de los talleres que sí, muchísimas veces esas herramientas están, los saberes están, en algunos casos, en otros no, pero definitivamente no se parte de cero. Cuando uno hace este trabajo desde una perspectiva además constructivista, construccionista, sabe que no solo hay que realizar estos espacios de formación de manera participativa, activa, integrando las dimensiones emocionales, cognitivas, conductuales, sino también reconociendo que los saberes muchas veces están, pero necesitamos tomar conciencia de ello, y desde esos saberes que ya están instalados y ese reconocimiento de saberes poder anclar, como planteaba Vygotsky, nuevos aprendizajes, ¿sí? Esa es la forma, esa es la conceptualización desde la cual nosotros abordamos esto. Y por mencionar algunas de las instancias a través de las cuales he podido participar de esto, está por ejemplo el programa Creando Interculturalidad del Departamento de Movilidad Humana del Arzobispado de Santiago. A través de este programa, sobre todo, hemos trabajado con el ámbito educacional de la región metropolitana. Ahí llevamos, como les digo, por lo menos 5 años trabajando con jardines, con escuelas, con liceos, fundamentalmente del sector público, municipalidades, pero también algunas instituciones que son de carácter privado, pero reciben aportes estatales también. Y ahí hemos estado colaborando, entonces, sobre todo, se ha ido dando cada vez más que se va involucrando mayor cantidad de integrantes de las comunidades educativas. Cuando partimos el trabajo, sobre todo dialogando con las autoridades, con los equipos directivos, y después se fue ampliando hacia educadoras, profesoras, y ya en los últimos años hemos tenido la posibilidad de poder incorporar a todo el personal de la comunidad educativa, o prácticamente todo el personal de la comunidad educativa, y también apoderadas, apoderados. Otra también espacio ha sido ciclos consultores,
la Fundación para la Confianza, que trabaja el ámbito fundamentalmente de prevención y atención en abuso sexual, y también allí en algunos de sus programas de formación se ha ido incorporando la perspectiva del trabajo con población migrante, y a través de la consultora Tu Aula, Tu Clase, tuvimos la posibilidad de capacitar a todo el personal de la JUNJI a nivel nacional durante el año pasado. Como les digo, en el ámbito de migración y también de interculturalidad. Así que yo diría, visualizando esto, que la mayor experiencia se ha ido pudiendo hacer en el ámbito educativo. Sin embargo, hemos tenido también, como aparece acá, la posibilidad de trabajar con equipos de salud, digamos la mayoría de los equipos de salud de la región metropolitana. El año pasado, por ejemplo, estuvieron en espacios de capacitación sobre estas temáticas, y se supone que continuaremos este año con ese mismo trabajo. También hemos trabajado con una gran cantidad de equipos de organismos colaboradores del antiguo Sename, hoy Mejor Niñez, Fundación Niño y Patria, Fundación El Conquistador, como les decía, Fundación para la Confianza, Fundación Ricardo Espinosa, que está ahí en Concepción, muchos funcionarios y equipos de municipalidades, entre otros. Así que esta experiencia acumulada, yo creo que vale la pena que pueda traducirse en un aprendizaje para ustedes, porque creo que es un ámbito en el que tanto desde mi perspectiva como psicóloga, también como académica, pero como activista, creo que es fundamental. Una de las tremendas dificultades que tenemos en nuestra población migrante es cuando llegan a ser parte de distintas maneras de espacios públicos, de sectores, de instituciones, incluso a pedir atención, y no hay una comprensión de la realidad de la población migrante y menos un abordaje desde un enfoque intercultural. Entonces creo que desde toda perspectiva, y las políticas públicas, los análisis de las políticas públicas así lo indican, es fundamental que quienes tienen responsabilidad en el trabajo con la población diversa, ¿no?, culturalmente, puedan tener estos espacios para poder conocer, reflexionar, debatir, cuestionar, y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer en todos estos espacios. Por una parte, ¿cuáles son los focos de los procesos? Yo le comentaba que generalmente las solicitudes de capacitación, de formación continua, entran por población migrante. Estamos trabajando con población migrante y queremos tener acceso a conocer más sobre esto. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en estos espacios? Bueno, partimos desde plantear cuáles son los conceptos de migración. Cosas que podrían ser tan elementales, pero son tan importantes como qué es un emigrante, qué es un inmigrante, qué es la migración, qué es la movilidad humana, qué es el refugio, qué es la patria, o sea, un montón de conceptos que algunos no se conocen o los han escuchado mencionar, pero nunca han logrado comprender de qué se trata, y que es importante que la gente sepa además de dónde vienen, qué sentido tiene esa palabra, porque la palabra ustedes saben que construye realidad. Abordamos también las causas de la migración, fundamentalmente en la actualidad, incorporando situaciones como, por ejemplo, el cambio climático, la relación entre cambio climático y migración, pero también vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás porque nos parece importante siempre poder contextualizar la migración como parte natural de la historia de la humanidad. Y cómo entonces ha habido migración a lo largo de la historia, a través del mundo, desde Chile también hacia el mundo y desde el mundo hacia Chile, y ahí incorporamos algunos elementos también de lo que ha sido la migración de chilenos y chilenas hacia el exterior. Y eso es bien interesante lo que produce en las personas que participan,
porque de alguna manera desmitifica esto que se ha estado tratando de construir en relación a que Chile es un país que le está tocando recibir hordas de migrantes, y en realidad cuando uno trabaja con estos datos muestra cómo, así como Chile recibe migrantes, también Chile ha sido emisor de migrantes, y también planteamos cómo, por ejemplo, muchos países como Chile, que están dentro de la OCDE, que es todo un referente en muchos sentidos, tienen un promedio de población migrante bastante, o no sé si bastante, pero superior al de Chile. Entonces, vamos confrontando también la realidad con los mitos, con los estereotipos que se han ido construyendo en torno a la migración. Y a partir de eso vamos avanzando entonces en cómo abordar la migración desde los distintos espacios que nos tocan, pero comenzamos a incorporar allí el enfoque de derechos humanos y el enfoque de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, porque como ustedes ven, la mayor parte de las experiencias en las que me ha tocado estar, construir, o conducir son vinculadas a la infancia. Entonces desde ahí siempre planteamos, por ejemplo, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la no discriminación, una serie de elementos que entonces hacen que entendamos que este trabajo desde la perspectiva de derecho con la migración y desde el enfoque intercultural no es un favor o algo que tenga que ver con mi actitud compasiva, sino que tiene que ver con compromisos que el Estado de Chile tiene, ¿no? Además. Y vamos concluyendo en estos procesos también con poder hablar de lo que significan procesos psicosociales vinculados a la migración, como es el caso del duelo migratorio, del estrés migratorio, y qué factores considerar para el trabajo con la población migrante. Eso es parte fundamental de lo que nosotros tratamos de contribuir a la comprensión del fenómeno migratorio con estas personas que participan de los procesos formativos. La siguiente. Desde ahí entonces pasamos a la interculturalidad. Como les digo, muchas veces no está dentro de lo que nos piden al momento de solicitar la capacitación o de acordar la capacitación, pero nosotros lo planteamos y lo proponemos cada vez con más fuerza, ¿no? Y desde ahí entonces le decimos, es fundamental que lo hagamos desde una perspectiva de derechos humanos, de la perspectiva de los derechos de los niños y las niñas, pero también desde el enfoque de la interculturalidad. Y hemos tenido muy buena disposición cada vez más a poder asumir esta posibilidad también de abordarlo desde allí. ¿Y qué trabajamos en el concepto en la interculturalidad? El concepto de cultura, que créanme que en muchísimos casos no hablamos de cultura, pero no sabemos a qué nos referimos cuando estamos hablando de aquello. Parece que es tan natural que a veces se torna invisible. Conversamos de la relación entre persona y cultura, el concepto de diversidad cultural, cómo la cultura tiene tanto que ver con la identidad, con el arraigo, con la pertenencia, y cómo entonces al momento de trabajar con población migrante tengo que necesariamente hacerme cargo de estos procesos de desarraigo, de transformaciones identitarias, de asimilacionismo, de transculturalismo, de sincretismos, etcétera, etcétera. Abordamos todo esto, pero lo abordamos también, y yo creo que esto es importante desde lo que nos pasa en América Latina con eso. Mencionamos cómo el colonialismo y los neocolonialismos también inciden en una mirada desde el Estado, desde las instituciones del Estado y desde la sociedad en general, con mucha predisposición al racismo, a la xenofobia, a la discriminación, y cómo entonces nos tenemos que hacer cargo de aquello y tomar conciencia de aquello y estar revisando permanentemente qué nos pasa con eso y cómo podemos cautelar que ese tipo de procesos no se produzcan en nuestras comunidades y podamos construir sociedades y comunidades distintas desde el rol y espacio en el que estamos. Y ahí entonces abordamos modelos como el asimilacionismo cultural, la multiculturalidad y la interculturalidad, y nos detenemos bastante, diría yo, en hacer el contrapunto, sobre todo en multiculturalidad e interculturalidad, porque hay que decir
que en muchas instituciones, particularmente educativas en Chile, se ha ido avanzando en alguna línea, pero muchas veces más cercano a la multiculturalidad, y desde ahí hay una cierta como tranquilidad en que estamos trabajando esto de la diversidad cultural con las ferias, con los bailes, con el Día de la Independencia y tal, pero sin darnos cuenta qué es lo que hay detrás de eso, y entonces desde esa perspectiva que puedan darse cuenta de las distinciones entre un modelo y otro. ¿Seguimos? Yo no sé si estoy un poco perdida con el tiempo, Israel, no sé si me falta Sí, mucho. Catalina, yo llevo el tiempo, estamos acercándonos a los 20, pero Ya. continúa nomás, no No, hay... me apuro entonces en terminar para que alcancemos a ver el videito, mil perdón. Y entonces también en interculturalidad avanzamos en algunos elementos como lo más concreto a la práctica institucional de donde estamos trabajando, como cómo trabajar desde el enfoque intercultural, por ejemplo, en la escuela o en el jardín, cuáles serían los principios y objetivos que tendrían más sentido en nuestro trabajo, cómo relacionar eso con los derechos humanos, qué desafío supone para esta institución, y de ahí generalmente concluimos como con algo que muchas veces los equipos nos demandan, que es como qué tipo de competencias y destrezas tendríamos que desarrollar, y avanzamos en torno a lo que son las competencias interculturales y algunas propuestas de trabajo en ese sentido. En algunas comunidades, espacios e instituciones podemos avanzar más, en otras menos, pero en síntesis estos son como prácticamente todos los tópicos que hemos intentado abarcar. La siguiente. ¿Cuáles son algunas de las necesidades y desafíos y por tanto los aprendizajes que hemos ido haciendo? Bueno, la formación en el enfoque intercultural y de derechos debería incorporarse en los programas de estudio y de formación de manera transversal. Es como muy complejo que lleguen personas a trabajar educación, a salud, etcétera, sin ni siquiera tener las herramientas o los elementos básicos sobre qué es la cultura, cómo la cultura influye en las personas, entre otras cosas, y para qué hablar de la interculturalidad. Los enfoques de derechos humanos y de interculturalidad deberían garantizarse en las políticas públicas, es algo que estamos también demandando y proponiendo para la nueva Constitución, y en los programas de las instituciones responsables, de manera indispensable en aquellas que trabajan con población migrante. Hasta hoy es algo que tiene más que ver con la sensibilidad de cada equipo o de cada institución, pero nosotros pensamos que debería ser algo que esté absolutamente incorporado y garantizado. Por supuesto, la incorporación del enfoque intercultural no depende solo de la formación continua de los equipos, no, hay una serie de elementos a considerar. Sin embargo, la formación de los equipos es fundamental, no excluye ni garantiza por sí sola nada, pero sí es fundamental. Sin eso, aunque el papel y la política y el programa diga que es intercultural, realmente sin esos lentes puestos en cada una de las personas que conforman los equipos, realmente no se logra concretar. Hemos visto que evidentemente la rotación del personal es un factor que incide de manera significativa, tanto en esto como en otras cosas. Pasemos a la siguiente. Y luego de la formación también vemos que el acompañamiento de los equipos es muy importante, como después de la formación, tener espacios de poder acompañarlos en los desafíos para implementar lo que hemos estado acordando y conversando, hemos visto que es fundamental. También que la implementación de estas políticas se realice desde la perspectiva participativa y democratizadora con metodologías pertinentes y consecuentes. Una formación que implica la perspectiva de derechos humanos y de interculturalidad en instituciones autoritarias, extremadamente jerarquizadas,
etcétera, etcétera, realmente lo que nos ha pasado es que terminan siendo tan inconsistentes que, por supuesto, después de la capacitación puede que no pase absolutamente nada. A la inversa, hemos visto que cuando esto se integra en instituciones donde tienen una perspectiva horizontal, democratizadora y participativa, se asume con mayor propiedad. Cuando realizamos este tipo de procesos, es fundamental poder trabajar con toda la institución o con toda la comunidad. Si lo trabajamos solo con algunas personas, tampoco logramos incidir de manera significativa. Hay que considerar además las características de esas comunidades, las historias de esas comunidades, el territorio en el que se encuentran insertas, las redes asociadas, los desafíos particulares y también globales en la materia. Y recordar que no hay recetas únicas y que la creatividad y el trabajo en equipo es fundamental. Y ahí solamente les dejo también esa laminita, esa ilustración que para nosotros siempre es como fundamental poderla compartir en cada uno de los espacios de formación, porque partimos desde ahí. Como no vamos a hablar de los migrantes, de otros, sino que vamos a hablar de nosotros porque todos somos migrantes, o nuestros ascendientes o nuestros descendientes, o nosotros en el futuro podemos llegar a serlo. Así que ahora ya, si se puede, cerramos con el video que justamente es de una de las escuelas con las que nosotros hemos hecho un trabajo bastante importante, que es el Liceo Cervantes, una de las escuelas que está en Santiago y que tiene mayor cantidad de población migrante en su matrícula. Este video es de hace un tiempo atrás, pero para que conozcan un poquito la experiencia. Muchas gracias, Catalina. Ahí, mientras Natalia resuelve la proyección del video, agradecer la presentación bien detallada de los ámbitos de formación y capacitación en torno a la interculturalidad como instituciones, ya sea del mundo de la educación, de las fundaciones, de ONG, necesitan este tipo de, o solicitan debido a la interpelación de la interculturalidad, porque convivimos con poblaciones, todos somos migrantes, como mencionaba esa lámina muy bonita. Entonces, bueno, agradecer. No sé si ahora está el video. Ahí vamos a ver. Esperemos que se escuche. No, no funcionó. Bueno, no hay problema. Si lo que podemos hacer es mandarle el link. No la puedo decir porque no me entiende. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cachai? Ahí sí. Sí, sé que es po. Buenos días, niños y niñas. Buenos días, tía Eugenia. Empezaron a llegar alumnos y chicos, niños, estudiantes y niñas y niños de distintas nacionalidades y somos un colegio multicultural desde hace unos 2 años fuertemente ya. Los niños le han dado una fluidez que la verdad es que no ha sido una cosa tan complicada ni tan difícil de manejar, ya porque ellos como niños son tremendamente normales, naturales, esencialmente fluidos, entonces no hay una dificultad mayor para establecer relaciones con ellos, entre sus pares, entre nosotros los adultos con ellos. Ellos llegan, vienen, se instalan y asumen. Como amiga. Hola, Joshua. Yo nací en el campo. Cuando yo era chiquita yo fui para Haití. Ella aprendió su idioma porque nosotros le enseñamos y ella nos va a enseñar más su idioma. Como yo veo en Venezuela, mi abuela no quiere venir porque le da miedo a los aviones. Como que le da cosquillito de la vuelta. Entonces nosotras estábamos viviendo
tía, la hermana de mi mamá, un señor que nos arrienda y yo. En nuestra realidad, sin mirar el mundo en que se desenvuelven los estudiantes. En nuestra convicción es que hay niños extranjeros cuando para ellos la palabra es que son niños. Con eso te llevé a Chile. Bueno, me gustó conocerlos para compartir, jugar. Tiene que haber un componente del respeto por el otro, por ser persona, independiente del color de su piel, del idioma que hable. ¿Qué importa si no son iguales? Igual todos somos diferentes. No nos tenemos que pelear por el color. Esta es una de las experiencias más enriquecedoras que yo he tenido. Yo no pensé que ya en el ocaso de mi carrera iba a vivir esta experiencia tan potente, tan enriquecedora, tan viva. Tenemos que aprender de los niños y niñas y cómo ellos, sin esta complejidad que tenemos en el mundo los adultos, afronta el relacionarse, el compartir, el no tener diferencias y el verdaderamente incluir. Bueno, eso, con eso termino. Muchas gracias, Catalina. Realmente los niños son un ejemplo cuando se habla de interculturalidad y nos enseñan a los adultos muchas cosas que nos cuesta a los adultos internalizar y poder aceptar la diversidad y tener esa actitud, cosa que en las niñas, los niños les nace. Muy emocionante el vídeo, muchas gracias por compartir. Quería también dar la palabra a, no sé si hay algunos comentarios, algunas preguntas.